Muy bien, yo estoy aquí con el pastor José Antonio. Tuve el gusto de conocerlo personalmente. Había escuchado de ti, he visto en varios lugares tú predicando por internet, en alguna iglesia aquí de Valencia también. Y ahora está en la iglesia COFD en Valencia también. Y es escritor, misionero. Está compartiendo varios mensajes. Ayer dio un taller sobre la oración, sobre el ayuno. Y hoy ha hablado cómo seguir a Jesús, cómo estar en los pasos de Jesús, cómo vivir la vida de Jesús. Y en sus libros, que uno yo tengo aquí en mi mano, Vientos del Avivamiento, algo muy interesante que he leído sobre él. Estuvo en varios países, ¿no es así, pastor, misionero? Sí, las glorias del Señor. He estado en países como Argentina. Allí tuve la oportunidad de estar en algunas iglesias que todavía queda cierto toque del avivamiento que hubo en los años 90 con el pastor evangelista Claudio Freyson, y tuve la oportunidad también de estar en la iglesia de Freyson, una de las amistades que me llevó a las diferentes iglesias. Me llevó también a la iglesia de Claudio Freyson y estuvimos en un congreso que era de jóvenes, y allí estaba predicando Heidi Baker, que es una apóstol enviada a África, que Dios la usa en la sanidad de los ciegos, Marcos Brunet y también Claudio Freyson, y pude ver la iglesia de Rey de Reyes allí en Belgrano, allí en Argentina. Y el Señor me ha llevado a diferentes lugares como Bolivia, como México también, como Italia, Suecia, y he podido observar esos avivamientos. Sobre todo me quedaría, ¿verdad?, en República Dominicana, cómo se llenan los pabellones de deportes, es lo que más me impactó. Y no solo eso, sino que regresabas a casa y la iglesia del barrio, que era de 200 personas, estaba llena también. Y digo, ¿cómo es posible que estaba el pabellón de deportes lleno con 3 o 4 mil personas, y caminando para casa la iglesia del barrio todavía estaba llena? Personas que no habían ido al pabellón se habían quedado en sus respectivas iglesias, y cómo también estaban llenas esas iglesias, cómo la gente buscaba del Señor. Se paraban en los autobuses, ministro, y se ponían en pie y durante 2 o 3 minutos contaban un breve mensaje del Evangelio. Cómo llegaban a las canchas de baloncesto jóvenes con megáfonos y entraban a las canchas de baloncesto a predicar la palabra del Señor. Y qué respeto tenían, porque yo recuerdo que estaba jugando con los morenos al baloncesto, y yo les decía, no eran tan grandes, tan atléticos, les decía, no me ataquéis, dejadme un poquito un espacio para poder tirar libre, y inconversos. Y yo conocía al Señor, y cómo entraba el del megáfono a la cancha de baloncesto, y en mi interior estaba no parar el juego, fíjate. Pero ellos, aunque eran inconversos, pararon el juego para escuchar a ese joven que traía un mensaje por medio de ese megáfono allí a esa cancha de deportes. Como las mujeres, sobre todo con falda larga y con la Biblia en mano, iban a evangelizar. Tú descubrías a las cristianas a distancia, por lo bien peinadas, el moño que lo tenían acá, la falda larga, la Biblia de la mano y unos trataditos, y iban a evangelizar por las calles. Cómo la gente se metía en las cárceles, en los hospitales, una población que realmente a mí me dejó impactado, pastor. Interesante. Autor de 13 libros, ¿no es así? Sí, la gracia del Señor, he escrito 13 libros. Cada libro es una fase o una etapa en mi vida. Y uno de los viajes a Argentina, a Bolivia, que fueron los primeros que hice, el Señor me demandó oración, ayuno y consagración. Y escribo un libro de cada uno. Escribo sobre la oración, sobre el ayuno, y otro sobre la consagración. Y antes de ese viaje a Argentina y Bolivia tuve un proceso. Y cómo afronté ese proceso
escribo un libro titulado Cómo caminar por un desierto. Después del proceso, que dura 9 meses, viene un profeta a mi casa y me profetiza. Me dice: te veo encima de unos montones de tierra predicando a personas de otras nacionalidades. Y pude sentir la presencia del Señor, lo que está diciendo ese profeta. 2 horas después recibo a un evangelista de Argentina y él me dice, sentado allí en la cocina, me dice: ¿has ido a algún país? Y yo le dije: he ido a República Dominicana. Me señala con el dedo y dice: no será al único país que tú vas a ir. Yo siento la presencia de Dios también, y caminando con él, él me dice que en los últimos 7 años ha ido a 14 países diferentes, y en uno de esos países había predicado encima de unos montones de tierra. Y digo, coinciden las visiones, digo, qué raro. Y cuando dijo el país Bolivia, la ciudad Tarija, yo siento la presencia de Dios y yo digo, ahí es donde me quiere el Señor. Entonces emprendo un viaje de fe, que después de esa palabra piso tierras de Argentina y Bolivia 9 meses después. Cómo es el proceso interno de creerle a Dios. Escribo un libro que se titula Atrévete a creer, sobre los miedos interiores de ¿será Dios que me manda, no me manda? Y 9 meses después pisé esos montículos de tierra y ahí estuve predicando la poderosa palabra del Señor, y ahí escribo ese libro, Atrévete a creer. No solo has estado en América, sino también en Europa, ¿no es cierto? Sí, he estado en Europa también. Europa es más difícil, Las iglesias son más chiquitas, igual a veces más rocosas. Está emergiendo en Europa, sobre todo España, no es igual España hace 20 años que lo que estamos viviendo ahora, que a veces en la misma calle hay a veces 2 iglesias. Pero Europa sigue aprendiendo de lo que es América Latina. En América Latina, entre comillas, es más fácil porque los cielos están más abiertos, hay más creyentes, y el evangelio en Europa, sobre todo los latinos que ya están en Europa, se debe de implantar lo que hemos visto en América Latina, lo de hospedar a los ministerios, a los misioneros, a los pastores, porque a veces esos latinos, y les bendecimos desde aquí, cuando llegan a España, a Europa, se empiezan a encajonar como los europeos. O sea, vienen de sus países donde eran atrevidos, donde eran agitados en el espíritu, donde emprendían cosas en fe, y después acá empiezan a ser puntuales, que no es mala la puntualidad, pero empiezan un poco a perder la esencia latina. Entonces, esa esencia latina que hemos visto en América Latina, donde las iglesias abren las puertas a ministerios, a misioneros, a pastores, los hospedan en las casas pastorales, los hospedan en sus casas. Todo eso es el evangelio del reino, el evangelio de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: ir y hacer discípulos a las naciones, y sus discípulos salían a evangelizar o salían a hacer la obra del Señor. Pero se necesita tener esa mentalidad de América Latina acá también en Europa, para que el reino de Dios en esta tierra de España y otras naciones sea extendido. Amén. Muy bien, pues está también en los libros del misionero en amazon.com podrá encontrar sus libros allí también. Pues que el Señor te bendiga grandemente, fue un gusto en conocerlo, y que puedas realmente estar viajando por más países todavía llevando el evangelio del Señor. Amén, es un honor estar con ustedes. Y sí, están los libros también en Amazon. Pueden poner José Antonio Castaño Fernández y ahí le van a salir los libros del ministerio. Que Dios te bendiga grandemente.